Buenos días. Agradezco al doctor Howard por la invitación. Y bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema muy común, pero no porque sea común deja de ser importante. Es algo que vemos normalmente en nuestra consulta y pues bueno, vamos a abordarlo el día de hoy. Quiero abrir la charla con algo que dijo Winnie Harlow. Es una modelo con vitiligo. Si Dios hubiera querido que fuera negra, lo sería. Si Dios hubiera querido que fuera blanca, lo sería. Pero eligió que fuera ambas cosas y original. Así que supongo que es así como debo ser. Ella, una supermodelo, acepta su enfermedad. Pero ¿qué pasa con nuestros pacientes del diario? Que no están conformes, que no lo aceptan. Y es ahí donde entramos nosotros, ¿no? Tenemos que darle una solución. Con la mejor evidencia científica que dispongamos y también con lo que tenemos a la mano en nuestro país, con la capacidad adquisitiva que tenga el paciente, y ahí tenemos que ir jugando. Bueno, esta es una paciente, eh, había tenido un vitiligo muy extenso, había recibido corticoides orales, metrotexato, mejoró muchísimo en su cuerpo, pero le molestaba su cara. Seguía teniendo lesiones en el rostro, como vemos acá. Sí, no son tan llamativas, pero para ella le generaba un impacto significativo en su vida. Un año de lesiones estables. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Entonces, bueno, ya no quería nada sistémico. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué teníamos a la mano? Le dimos tacrolimus, corticoides tópicos y también hizo fototerapia de banda estrecha, VB. Entonces, aquí vemos el antes y después. Sí hay una mejoría. Sí, tampoco es que es totalmente con repigmentación de sus lesiones, pero sí hay una mejoría. Y la paciente, pues si se dan cuenta, sobre todo en la frente, se sentía contenta con el resultado. Pero la pregunta es, ¿qué más le pudiéramos ofrecer si estuviéramos en un país de primer mundo? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de por ahí qué hay de nuevo en el vitiligo estable. Bueno, primero que todo debemos decir qué es un vitiligo estable. Si lo queremos hablar solo desde el punto de vista clínico y hablar de algo muy sencillo, podríamos decir que es una enfermedad inactiva. Pero vamos a decir, ¿qué es una enfermedad inactiva? Luego podemos decir que es una enfermedad que no ha progresado en un año. Pero ese valor de un año es un valor un poco arbitrario. Si se dan cuenta, ahí hay algunos estudios que mencionan 4 meses, 6 meses, un año, hasta 3 años. En realidad, en la actualidad se acepta que de 1 a 2 años se podría considerar como inactivo para poder elegir a un paciente para tratamiento quirúrgico. Y de 6 meses a un año para cambiar a un tratamiento clínico, como por ejemplo el ruxolitinib que habló Daniel hace poco. Pero esto no es así de fácil de decir, ya el paciente ahorita no tiene un vitiligo estable. ¿Pero qué es estabilidad para un vitiligo? Tenemos que hablar de la historia del paciente, cómo ha evolucionado su vitiligo a través del tiempo, cómo está el BASI de este paciente, la clinimetría es importantísima, cómo fue repigmentando con el tiempo con los diferentes tratamientos. Esta prueba de mini injerto podría servir sobre todo cuando uno quiere hacer un tratamiento quirúrgico, pero es poco práctica. Y actualmente se están haciendo estudios que incluso hay marcadores histopatológicos de inmunohistoquímica y hasta serología. Se mide el CXL9, el CXL10. Entonces esto también podría decirnos si el paciente está en un vitiligo estable o no. O sea, no solo es la clínica. Pero esto está igual en estudio y más adelante pues probablemente tengamos noticias. Y lo importante es esto, las imágenes digitales seriadas del paciente, ¿no? Y hay que ir comparando y en realidad ver si es que ha aumentado de tamaño una lesión, si está más acrómica en relación a las anteriores, qué sé yo. Pero para dejarlo claro y ya un poco más práctico, podríamos decir que es un vitiligo estable, es aquel que durante un año no tiene lesiones nuevas, que no ha tenido crecimiento de las lesiones ya preexistentes, que no tiene fenómeno de Kepner y que no tiene esto, las lesiones en confeti, que hablan de mucha inestabilidad de la enfermedad y que no tiene bordes hipocrómicos. Pero bueno, en cuanto al vitiligo estable, si hablamos del vitiligo inestable, podemos utilizar algunas cosas, tofacitinib, baricitinib, betrotexate, corticoides sistémicos. Pero bueno, hablemos del vitiligo estable. Entonces tenemos a los que hacen inmunosupresión, los tratamientos que estimulan a los melanocitos y los que generan regeneración, para la redundancia. Entonces vamos a hablar aquí de los inhibidores tópicos JAK y de los JAK orales, anti-JAK orales, y un poquito sobre la parte quirúrgica. Entonces, como los objetivos del tratamiento del vitiligo, podemos decir
que en general, entre todos, el estable y el inestable, el primero es detener la progresión de la enfermedad, más que todo el inestable. Pero estos dos, estamos hablando aquí de, no se marca, del vitiligo estable. Primero es inducir la repigmentación, regenerando esos melanocitos y que proliferen. Y se podría decir que si en la cara producimos una repigmentación del 80%, habremos alcanzado un éxito importante. Si es del 50% en el cuerpo, también. Y en manos y pies, que es lo más difícil de repigmentar, todavía está en discusión, pero creo que cualquier repigmentación sería ganancia. Y luego es mantener esa repigmentación en el tiempo. Si se dan cuenta, muchos de los pacientes que pigmentan, como la señora, si no les damos un tratamiento de mantenimiento, probablemente otra vez vuelva a retroceder. Miren que hasta en un 40% de los casos puede haber una recaída. Y lo ideal es que los pacientes sean evaluados cada 2, cada 3 meses, pero si no se puede, por lo menos cada 6. Y hay que recordar de que esta es una enfermedad a largo plazo y que la repigmentación más relevante va a verse incluso hasta los 2 años. Y eso es lo que hace que muchos pacientes abandonen el tratamiento. Bueno, esto es lo que disponemos acá. Esperemos que pronto tengamos el pimecrolimus. Pero vamos a hablar del ruxolitinib, que ya se habló anteriormente. Es un inhibidor JAK 1 y 2. Se utiliza en el vitiligo segmentario hasta de un 10% de superficie corporal de afectación en mayores de 12 años. Y algo importante es la baja disponibilidad sistémica, es decir, que no se absorbe tanto, no alcanza niveles plasmáticos significativos y debe de aplicarse 2 veces al día, por lo menos con una diferencia de 8 horas. Y obviamente está contraindicado en el embarazo, no porque se haya descrito teratogenicidad, sino porque no hay estudios totalmente importantes y sólidos en esta población de este grupo. Entonces, veamos qué pasa cuando uno se aplica ruxolitinib al 1.5%. Puede haber cualquier efecto adverso, pero los que más se han reportado por ahí son acné en la cara, prurito, sensación de quemazón, un poco de pirexia y hasta exfoliación, pero son cosas tolerables. Y este es el estudio TRUE 1 y 2. Si se dan cuenta, evalúan el BASI facial y el BASI corporal total. Y vean que a la semana 24 tiene una buena repigmentación, que comparado con un vehículo, con una crema que no tiene ninguna medicación. Entonces, vean, obviamente va disminuyendo un poco con el tiempo, pero incluso en el corporal también hay una repigmentación bastante, no es despreciable. Y veamos a la semana 52, es lo mismo, ¿no? Obviamente con el tiempo eso va disminuyendo, pero uno puede ir complementando con fototerapia, puede complementar con corticoides, etc. Y mejorar, obviamente, la repigmentación en este grupo de pacientes. Esta foto fue tomada de la charla de la doctora Rebeca Vázquez, del Congreso Americano. Ella utilizó, veamos en este paciente, se dan cuenta, tiene un vitiligo muy notorio en el rostro, usó ruxolitinib con fototerapia Darrow-Band, VB, y veamos al final cómo tiene. Obviamente este paciente debe sentirse muy contento y después de esto, pues obviamente le siguió un tratamiento tópico coadyuvante. Pero bueno, ¿qué pasa con ese vitiligo que es estable pero que tiene más de 10% de superficie? Yo tengo pacientes que tienen 10 años con el mismo vitiligo que no le aumenta, sí, no tiene más lesiones, pero dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, vamos a ver qué hay por acá. Hay este medicamento, el ritlecitinib, que es un inhibidor JAK3. Está en estudio todavía. Ahí hicieron este estudio que daban a pacientes con vitiligo dosis de carga y de mantenimiento de 100 y de 200, luego solo dosis de 50, de 30 y de 10 versus placebo. Y ellos no se quedaron solo con la parte clínica, sino que evaluaron los marcadores de inmunistoquímica, marcadores serológicos, la parte clínica, y se dieron cuenta que no solo, porque aquí eligieron pacientes con vitiligo estable y vitiligo inestable. Entonces, a las lesiones inestables las estabilizaba y a las que estaban estables las mejoraba la repigmentación. Y miren aquí, entonces vean en el lado de acá, no sé cómo señalar. Pero en la columna de acá, si se dan cuenta, estos son los marcadores de melanocitos, ¿no? La tirosinasa, el melan A, y vean que en la parte lesional prácticamente no hay nada. Y miren allá, en la parte de la derecha suya, ¿sí? Entonces veamos que en la parte del vitiligo estable y del vitiligo inestable hay una leve diferencia en que las lesiones activas, o sea el vitiligo inestable, tiene mayor número de linfocitos CD3 y CD8.
Y en los cuadros de acá abajo podemos ver algo interesante, que es la hemaxigenosa, que es una molécula protectora, que se encuentra más elevada en los pacientes con vitiligo estable. Y hasta eso fue evaluado. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer una biopsia y tener todo esto a la mano, podríamos darle un panorama más claro al paciente de si va a responder o no. ¿Sí? Entonces, veamos acá la respuesta. Lo de arriba son los pacientes con vitiligo inestable y los de abajo son los pacientes con vitiligo estable. Miren que el gris es un placebo, no tiene mayoría, pero miren el de abajo que se ve la mejoría en la repigmentación. O sea que este medicamento va mejor en el vitiligo estable. Sí, ayuda al vitiligo inestable, pero va mejor con el vitiligo estable. O sea que es algo promisorio y por ahí nos puede ayudar más bien en un futuro. Pero ahora, ¿qué pasa con la parte quirúrgica? Los injertos, no voy a hablar mucho de esto, pero sí me gustaría que vean cómo ha ido evolucionando la parte quirúrgica en el vitiligo. Esta imagen de acá es cómo hacen la obtención de una muestra para cultivo de melanocitos, los ponen en ETA y en tripsina, es algo un poco engorroso, pero es súper bueno. Luego ahora se está utilizando el injerto de células foliculares, que es el mejor método ahora. De ahí se pueden dividir muchísimas más células para usar para grandes superficies corporales. Y vemos allá el de succión, que es un poco también doloroso, y el de abajo, que es el más fácil de realizar, que es el punch. ¿Ya? Sin embargo, tiene un efecto adverso importante, que es el adoquinado de las lesiones, pero que puede mejorar con tratamiento con corticoides tópicos o con pimecrolimus o tacrolimus. Y vean ahí, miren, el punch, que es el más fácil, genera un 90% de repigmentación en un 45% de los casos, el más del 75% en un 56%, y veamos los otros que tienen mayor porcentaje de repigmentación. El de piel fina, el de las ampollas por succión, y el de abajo, que es el más engorroso, pero a la larga genera una buena repigmentación. Miren, 70, 84 y 56 del 90%, que igual uno lo puede complementar con otros tipos de tratamientos. Y bueno, solo para mencionarlo, el injerto por ampolla de succión es de bajo costo, no requiere un equipo tan especial, incluso se puede hacer de forma artesanal. El problema es que puede generar dolor, la curación es lenta y no es apto para áreas grandes, pero se puede utilizar en cara. El injerto por punch es de bajo costo, se lo puede realizar en el consultorio, es de curación lenta y el riesgo del adoquinado es importante. Y la suspensión por células epidérmicas, que el problema es su alto costo, también lleva mucho tiempo, ¿sí? Y el de las células foliculares, que es lo nuevo que se está haciendo, el método de curación es más rápida, es más eficaz para lesiones más grandes, y el problema es su alto costo, y que necesita obviamente de un personal entrenado, tanto para preparar las muestras como para injertarlos. Estos son pequeños casos, miren, vitiligo estable, le hicieron los punch, y vean el proceso como al final mejoró. Y miren eso que vemos allá abajo en las flechas amarillas es el adoquinado, que por ahí el paciente va a decir, bueno, me hubiera quedado con la mancha, pero obviamente hay una repigmentación que con el tiempo puede ir mejorando con el tratamiento. Y esto sí, pues bueno, es como el resumen por áreas. Miren que en la cara se puede utilizar el injerto por succión, el mini punch, el de células epidérmicas, el cultivo y el de células foliculares. Entonces, es como para ir definiendo cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Y también, bueno, la dermatoscopía también tiene su importancia. Vean que incluso puede decirnos cuándo hay un pronóstico bueno y un pronóstico malo antes y después del tratamiento, para decir que un paciente va a mejorar o no con el implante. ¿Sí? Entonces aquí vemos algunas, por ejemplo, miren la leucotriquia, que a veces uno podría pensar que eso quiere decir que es algo malo, y en realidad es un factor de pronóstico positivo. Y bueno, ¿qué nos llevamos a la casa? Espero que la charla haya sido bastante sencilla y amena. Primero que para definir el tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es decir si estamos ante un vitiligo estable o un vitiligo inestable. Obviamente hemos visto que los inhibidores JAK, tanto tópicos como sistémicos, son promisorios. Esperamos más noticias de ellos adelante. Existen datos laboratoriales, histopatológicos en estudio que podrían ayudar a encasillar a un vitiligo como estable. Sin embargo, esto también tendría mayor costo para el paciente, por lo cual para la práctica es un poco complejo, por lo menos en la actualidad. La decisión de realizar un injerto dependerá de la extensión, de la localización del vitiligo y de la experticia del tratante, y que obviamente la combinación de los tratamientos aumenta la posibilidad de buenos resultados. Y bueno,
Muchas gracias, este es mi hospital. Gracias.